Se conocieron los números de la inflación de abril, 8,8 y casi 290 en los últimos 12 meses. Y uno puede hacer una lectura de esto bastante simple, sencilla, desde cualquier ciudadano a pie y decir que lo sentimos en el bolsillo. Y en las cosas que aumentan todo el tiempo, algunas muy por encima de esto. Pero más allá de esta lectura, tal vez estos números digan otras cosas que le vamos a preguntar a Agustina Huespe, licenciada en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos. ¿Qué dicen estos números? ¿Qué dice particularmente el número de abril de una inflación que, bueno, está bajando? Efectivamente, bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, la inflación de abril se dio a conocer ayer con el INDEC, un 8,8, que es un número que es importante para el gobierno porque de cierta manera muestra una curva descendente. Recordemos que el gobierno empezó con un 25, casi 26% de inflación en diciembre y a partir de ahí empezó a disminuir con 20, 13, 11 para llegar al 8,8. El gobierno festeja esta inflación de un dígito, si se quiere, pero también debemos reconocer que no deja de ser un porcentaje alto. A ver, la mayoría de los países del mundo con tasas de crecimiento sostenidas tienen este porcentaje de inflación anual. Claro. Exactamente, y nosotros lo estamos teniendo en un mes. O sea que es un número también importante, pero bueno, el gobierno quiere poner cartas en el asunto en ese sentido, porque principalmente en la campaña política, digamos, con el plan de dolarización en un momento y después inflación cero fue una de sus banderas. Pero digamos. es alentador este número, alentador en el sentido de bajar esta inflación que nos complica la vida a todos, nos perjudica a todos, sobre todo a los que menos tienen, ¿no? ¿Es alentador este número? ¿Seguirá la tendencia? Yo no sé si es alentador el número en sí. Sí hay algo que puede llegar a ser alentador, que es en el sentido de las expectativas de inflación. Cuando se desarrollan programas de estabilización monetaria para estabilizar la economía, en este sentido la economía argentina, una de las cuestiones que intenta atacar es la expectativa de inflación de los individuos. Entonces, atacando eso uno puede controlar, porque esto, como vos decías, en Argentina tenemos inflación crónica de mediados de los 40 hasta la actualidad, convivimos y ya tomamos decisiones teniendo en cuenta esta inflación. Entonces, cuando atacamos las expectativas de inflación de los individuos, eso sí puede ser alentador de acá al futuro, digamos, para la toma de decisiones. Claro. Ahora, este número que puede ser alentador desde ciertos puntos de vista, ¿tiene un costo? ¿O cuánto costo tiene en la recesión, en que no hay plata? Muchos dicen, bueno, sí, está bajando la inflación, pero porque nadie compra nada, porque nos estamos apretando al máximo. Y esto es un número que en realidad no es nada para festejar. Exactamente, bajar la inflación a costa de qué, digamos. Claro. Esa es la pregunta principal. Y efectivamente lo que busca el gobierno es, en términos económicos, digamos, enfriar la economía. Un poco es esta recesión, digamos, disminuir las tasas de crecimiento con esto de la reducción del consumo. De hecho, si miramos los indicadores, bueno, el PBI todavía no tenemos el indicador formal del primer trimestre de 2024, pero sí tenemos el estimador mensual de actividad económica, que mide un poco la actividad económica y ha descendido, digamos, en febrero de 2024 descendió. Es decir, que estamos entrando en la etapa de lo que conocemos en Argentina, que también es por ahí un fenómeno común, que es la estanflación. Claro. Es el estancamiento con inflación, digamos. Ahora con otra perspectiva, porque digamos el gobierno quiere atacar y tiene todas las cartas en el asunto para atacar el tema inflacionario, va en camino porque el 8,8 es el IPC mensual general, digamos, pero por ejemplo el IPC núcleo, que es sacando, digamos, los productos estacionales y sacando los altos regulados, dio un 6%, 6,2 más o menos. Entonces es positivo este número. Una pregunta media rara, pero automáticamente el Banco Central bajó las tasas de interés. Esto que sale por todos lados, que lo vemos por todas las noticias, ¿le impacta de alguna manera al que no tiene un peso partido a la mitad o no? ¿O no? Digo, porque de todos lados baja la tasa y uno no sabe si ponerse contento, ponerse a llorar, si me influye en algo. No, a ver, lo que le podría llegar a influir al ciudadano es si quisiera invertir por ahí en los plazos fijos, es cuánta rentabilidad te va a dar un plazo fijo hoy en día, que en realidad no te conviene. En ese sentido, solamente si la inversión iba al plazo fijo, pero después, en otro sentido, esta baja de la tasa que hizo el gobierno un poco va de la mano con esta expectativa de sacar pesos, digamos, de dejar de emitir y que la gente no vaya al consumo y por lo tanto no vaya a la demanda y por lo tanto no vaya a los precios. Te vuelvo un poquito al tema anterior. ¿Se puede analizar a 5 meses de gestión la situación económica del país? Digamos, porque por un lado es cierto, está bajando la inflación, hay mucha recesión, pero por otro lado también están apareciendo cuotas. Entonces uno no sabe si la intención del gobierno es que aumente el consumo, si aumenta el consumo, aumenta la inflación. ¿Cómo es la historia?
5 meses por ahí es un tiempo, digamos, escaso para analizar el tema de políticas económicas, porque cada política económica tiene sus retardos y tiene sus efectos en la economía como si fuera un dominó. Pero sin embargo sí hay algunos indicadores que podemos empezar a ver, como bueno, es el tema de la inflación, es el tema del superávit, con esto de la cadena nacional que salió a decir el presidente que tuvo superávit fiscal y tuvo superávit gemelos, que hace muchos años Argentina no presentaba estos indicadores, entonces eso es positivo también y va de la mano en realidad con lo que el gobierno quería llevar a cabo, digamos. Después uno puede analizar los costos que tiene, como podemos decir, el consumo, la recesión, sí, los recortes a las provincias, o todos los recortes que se hizo, si estamos de acuerdo o no, digamos. Pero bueno, va de la mano con emisión cero, con reducir el déficit fiscal, que es el principal problema, según el presidente del país, y lo que genera inflación, y con la reducción principalmente de la inflación. Y los índices en general de actividad, de desocupación y demás, ¿están más o menos encaminándose, digamos? ¿Cómo? El relevamiento de expectativas de mercado lo que establece es que para 2025, los primeros, digamos, trimestres de 2025, va a haber una recuperación de la actividad y lo mismo va a pasar con la desocupación, que eso es lo que no sucede ahora, digamos, tenemos disminución de la actividad y tenemos un aumento de la desocupación, o sea que se espera que recién para fines de 2024, 2025, se empiecen a recuperar estos índices. Habrá que esperar y esperemos que así sea. Y el movimiento comercial, o sea, el comercio que todo el tiempo nos están diciendo que venden cada vez menos, sí, lo cual es real, ¿eso podría recuperarse a mediados de año? Casi ya estamos, pero por ahí agosto, septiembre, ¿se va a empezar a ver algo de brisa, de consumo o de bienestar? Porque estamos apretados al máximo. Sí, eso depende qué intenciones tenga el gobierno y qué políticas lleve de la mano con esta inflación cero y esta reducción, digamos, de la cantidad de dinero en circulación o dando vuelta. Si impulsa políticas económicas para impulsar precisamente el consumo, sí se va a ver la recuperación. Un ejemplo puede ser el caso de los créditos hipotecarios, que hace mucho tiempo no teníamos. Eso puede reactivar la parte de la construcción, digamos, y puede empezar a reactivar de a poco la economía. Eso es algo positivo, si se quiere. Pero de la mano de esta emisión cero tiene que haber políticas que impulsen el consumo. Yo creo que el gobierno está esperando que se acomode un poco más y bajar un poco las tasas para después empezar a lanzar estas políticas. Porque si no, se te van a ir a precios directamente si no tenés controlado. Claro. Y bueno, a eso voy. Qué pregunta difícil. Pero ¿cómo estamos respecto de otras gestiones donde había plata? Por diferentes motivos. No ahondemos demasiado, pero el gobierno tiraba plata a la calle, había consumo, había... ¿Cómo estamos con eso cómo estamos ahora con respecto a eso? Por ejemplo, ¿estamos mejor, estamos peor? Leyendo viendo toda la película. Sí. Viendo todas las películas, en algún momento teníamos que cortar con eso de tanta plata de circulación, porque si no nos iba a llevar directamente, no sé si una hiper, pero muy cerca de los valores de una hiper. Entonces había que cortar con ese circuito, digamos, porque si no era inminentemente peligroso, digamos, para la economía argentina. Ahora bien, yo creo que son 5 meses recién de la primera gestión, entonces también es cierto que el nivel de actividad bajó, la desocupación subió, entonces los índices se están recién acomodando. Lo que falta ahora, que es sumamente importante, es la recomposición y la recuperación de los salarios reales, que quedaron muy rezagados con respecto a toda la inflación acumulada, digamos, de esta gestión. Entonces, recién ahí habría que ver si con la recomposición salarial, si se va a precios o no, que la idea del gobierno es que no se vaya a precios y pueda estabilizar y equilibrar un poco salarios y precios, digamos. Ya volviste a hablar de la inflación. La inflación que más duele es la que pega en los alimentos, en los alimentos de consumo diarios. Yerba, pan, azúcar. Bueno, el otro día lo veíamos en un supermercado, acá en un comercio. 5 o 6 cositas eran 25 o 30 mil pesos. ¿Tenés idea en qué rubros, qué rubros aumentaron por encima del promedio del IPC? Sí, eso es importante porque por ahí lo que se mide generalmente de todos los rubros, prestamos atención más, como vos decís, a alimentos y bebidas no alcohólicas, que estuvo por debajo del IPC promedio, eso es positivo, se quiere. Transporte, que también es importante, digamos, tener en cuenta en el bolsillo del individuo. Después los servicios básicos, que eso sí aumentó muchísimo, que es vivienda, gas, electricidad. Eso estuvo muy por encima del promedio, estuvo creo que casi en 30, 32%. Eso es importante, bueno, por todo el shock, digamos, que hubo de las tarifas, entonces aumentó muchísimo. Transporte, bueno, y salud también, que estuvo por encima del IPC promedio, digamos. Pero bueno, siempre sí se presta especial atención a alimentos y bebidas no alcohólicas, a prenda de vestir también, que
que también estuvo un poquito por encima. Sobre todo ahora que viene el frío, ¿no? Ahora en el tenemos frío. que hacer gastos importantes en abrigarnos. Agustina, te queremos agradecer mucho. Gracias a ustedes. Esta visita de todas las semanas por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y agradecerle a todos los profesionales que vienen aquí a charlar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Seguimos.